Bienvenidos a este tercer capítulo del reencuentro, la reunión rayada. Tengo invitados de lujo, uno que otro que ya estuvieron en los otros capítulos, pero tengo dos invitados de lujo y aparte uno que es el mejor vestido en la historia del fútbol mexicano. Ustedes ya lo deben de conocer, pero bueno, voy a presentarlos porque se merecen una presentación. Primero que nada, nos vamos a ir por edades. ¿Ok? Entonces aquí está el profesor, el Rey Midas, el profe Bucetich. Gracias por venir. Hombre, gracias Aldo, como siempre. Y qué padre volver a encontrarme con grandes personas, grandes jugadores, grandes amigos. Bueno, y del otro lado tenemos al presi Luis Miguel Salvador. Aldo, muchísimas gracias. Como dice Víctor, un gusto poder estar aquí y saludar a, pues, ¿qué les puedo decir? Compañeros de equipo que fuimos en una época, integramos un equipo muy interesante. Ganador. Y ganador, y el poder estar aquí siempre y convivir y recordar momentos siempre es un gran gusto. Bueno, y ahora te vamos a presentar al mejor vestido en la historia del fútbol mexicano, mi compañero y amigo Walter Ayoví, el mágico. No le tomen a los tenis, por favor. No, A ver, chécale close-up ahí. Aldo, muchas gracias por tu palabra. Realmente muy contento de estar esta noche aquí Esta tarde, güey. con estas celebridades. Realmente, como lo dijo Luis Miguel, recordar momentos gloriosos que tuvimos. Creo que de eso va a ser basada la plática. Esperemos poder decir, Señor, como usted lo acaba de mencionar, todo lo que se pueda decir y que se valga. Ándale. Vengo filante ahorita. Filoso, viene filoso. algún dolo o algo? Sí, traigo algo aquí. ¿Traes ahí? impregnado, sí. Hay algo ahí, ¿no? impregnado. Ya arrancaste. Bueno, Oye, William, vamos con William, que no había estado. William Paredes, el Yuca. Aldo, muchas gracias por la invitación y la verdad que me da mucho gusto volver a verlos y platicar sobre todo esa época que afortunadamente estuvimos juntos y pudimos escribir historias importantes en el club. Muy serio siempre el Yuca. Relájense, Dile la relájense. pasta que te metías, güey. Clandestina. Clandestina. Una pasta, sí. Bueno, y Severo Messi, que ya es viejo conocido aquí del programa. Gustazo, ya sabes. Aquí a la orden siempre. Nada más. Siempre que me necesites, aquí Ahí estamos. está, es el Y un comodín. gustazo, un Es el gustazo. comodín, es el comodín, güey. Lo ponían de todo, lateral, contención, Aquí estamos. central. Y bien. Pluri. Y lo hacía bien. Juan de Dios Ibarra, también otro viejo conocido. Jóvenes, es un placer estar aquí con ustedes, con Luis, con el profe Buce, y espero que la gente disfrute lo que platiquemos el día de hoy. Vamos a recordar muchas cosas interesantes. Relájese, mijo, relájese, está muy tenso. No, ¿no? no es eso, ¿eh? Hay mucha Es experiencia eso. en ese mueble. Sí, sí. Ya se muchos cargaron años, los muchos años. años, Se cargaron los años para ese lado. Ya, Pero ya, no, la- es lo que, Bastante, güey. es lo que están, es lo que están viendo y lo que van a ver. Bajamos, la bajamos. Un par de años más que aquel grupo. Décadas, profesor. Realmente sí. Entre tu edad, Víctor, ¿qué contamos de Ayoví? Yogi sí debe tener. ¿La Real Oye, cuántos la años? Real, La la real, fecha cuenta la captura. real. Ahorita sí preguntamos, La fecha de captura. ¿cuántos la años Real. me pueden poner a mí? Y realmente la gente va a decir que mínimo 30. Y tengo 36, ¿eh? Ahora eres más chico que yo. Yo iba a chico decir que yo, 40, güey. 40, 50. Ahora eres más chico que yo. Pero lo importante es, Resulta. en un mano a mano, ¿quién ganaría en un mano a mano? No, mejor. Ahorita, Guantín. Ahorita, claro. Mijo, no sé, dile, ¿eh? mejor que Ahorita cuenten Guantín. los títulos que hay aquí en esta mesa, los títulos. Eso es lo que tienen que contar. Pues nada, a ver, no es una La competencia. experiencia, Somos los equipo, títulos que hay güey, aquí. somos equipo. Las Pero estrellas bueno, esto va a ser. Esa es la que tienen que contar. Esto va a ser el capítulo, prácticamente es una reunión, pláticas de anécdotas de lo que vivimos, del éxito que obtuvimos y del cómo fue, o sea, porque muchos dicen, pues sí, pero ¿cuál fue la clave? Y pues ya cada quien da su versión y para iniciar quería hacerle la palabra a Luis Miguel para que nos cuente un poco cómo se conformó ese equipo, cuáles fueron, primero que nada, situaciones que yo veo del destino, porque fueron muchos tipos de situaciones donde no se pretendía eso, la Volpe se termina yendo porque creo que ahí tuvo una discusión, una pelea No con funcionaba la bien. directiva, le caía mal al profe también, bueno, siempre le ha caído mal al profe, pero ahí un poquito cómo se dio eso, cómo la llegada de los integrantes que estamos aquí, muchos fueron también, sí,
valorados por el club, identificados, pero pues otros a lo mejor llegaron y se acomodaron bien. Un poquito eso yo creo que Sí, estaría bueno, interesante. como bien dices, ¿no, Aldo? Ahí hubo, que fue a principios del 2009, ¿no? Que con Ricardo Lavolpe se terminó la relación. En ese momento, que estábamos en las oficinas de Revolución, ¿qué hacemos, no? Yo me ¿Qué acuerdo. pasó? Yo me ¿Qué acuerdo. pasó? Yo sé eso- que no quieres contar. Ah, bueno, eso- Yo sé una versión, no sé que es una tontería, hubo, pero está hubo, padre dife- porque hubo diferencias en el tema del contrato. él defendía como En que la, a su en la- cuerpo técnico o algo no, así. no, fue unas diferencias del tema del contrato, de la forma de cómo se iba a pagar, y se molestó, Se y fue a otro entonces nivel, en ahí ese faltó momento respeto. dijimos, bueno, pues ahí mejor terminar por lo sano, y en ese, y fue, ¿qué hacemos? Yo me acordé que Víctor estaba transmitiendo los juegos Se levantaba y se en desocupaba Televisa. el profe. No, en ese, Bueno, en ese entonces no. Además, en me ese levantaba- entonces me él ocupaba estaba otro día. de comentarista, justo yo creo que era el mínimo el semestre anterior. Víctor estaba de analista por Televisa, y entonces iba a todos los juegos de Rayados. Y había coincidido que unos días previos, no sé, 3, 4 días, se había caído un proyecto que tenía en León con Valente Aguirre. Sí, así es. Entonces, de ahí mismo de la oficina, le hablé a Víctor. Falta una semana, ¿no? Para empezar el torneo. Sí, no, Faltaba una faltaban semana. como 8 o 10 días. Perdón, el León era ascenso. León, ascenso. Estaba en primera. Era Sí. de ascenso. Ok, Y ok. se cayó el proyecto, y entonces le hablo a Víctor y lo invité a la casa a platicar ese día en la noche y de cómo estaba la situación, si le podría interesar. Yo pagué la comida, eso sí, ¿eh? En la Me casa. tocó pagar ¿verdad? a mí. Miguel Oye, es de México y eh, se hizo. oye, eso, le pero salió lo fíjate, regio. eso ya no concuerda. Lo invito a mi casa y paga la comida, como que no Tuvo fuimos que a llevar, ningún lado. y- Veo para y- llevar. y- Ok, de ok. pasada, Vamos a sí, dársela. sí. Él la pagó y así empezó su... No, y ya ahí platicamos. Le gustó la idea a Víctor, y al día siguiente ya platicamos con la demás directiva, con Ornelas y con don Jorge Urdiales. Y así fue como llegó Víctor. Pero Víctor llega, como bien mencionan, una semana antes de iniciar el torneo. Es más, creo que Walter venía viajando. Ni lo conocía yo. Ni lo conocía, porque ya No, prácticamente... estábamos bien a gusto con la No, Volpe. y pero- ya- A toda dar. ya se había Nos caía re bien Se la la Volpe. pasamos. ya se había cerrado el mercado de fichajes, o sea, ya no se podía hacer nada, y es cuando llega Víctor, y muy claro, ¿no? Este es el equipo, aquí estamos, Es todo lo que hay. ya no se puede hacer nada más, y ya, vamos a... Están- Vamos, ahí está. no, es que era la realidad, Pues ya era se- 8 ya días, se ya había el acabado cierre, todo. este es el equipo, le entra así, y ya lo que pase en el semestre ya se va ajustando. Que eso fue de las cosas que yo creo que sumaron mucho al equipo. ¿Qué pasó? ¿Sí se armó conforme lo que pedía un poco la Volpe o no? Sí, Las no, o sea, posiciones y todo. sí, y de jugadores que Sí, creíamos nosotros, sí y no. no Sí, por eso, exactamente. sí, y de Sí y jugadores no. que creíamos nosotros La directiva en su que, análisis. que las propuestas que habíamos hecho de jugadores que eran interesantes para llegar al equipo. Ok. Y entonces así se conformó el equipo. Lógico, llega Víctor, tiene ese primer torneo, y luego él identifica las áreas de oportunidades que se podían hacer, que se podían corregir, se podían potencializar, y se da que en un momento el Monterrey iba a jugar la Copa Sudamericana. Entonces tuvimos que armar un equipo de cantidad importante de jugadores. Ya que iba a empezar el torneo, anuncian que ya no íbamos a jugar la Sudamericana. Pero creo que el hecho de que se conformó un equipo para jugar los dos torneos, lo que generó fue una competencia interna muy grande. Fue una competencia muy fuerte, todos estaban en un nivel muy alto. Tuvimos CONCACAF, hubo varias cosas que ayudaron a que el equipo se potencializara. Y por ejemplo, Luis, ahí la inteligencia deportiva que hoy en día no la tenías en ese entonces, ¿no? No había. De armar- no había El ese área esa de departamento. inteligencia deportiva. La inteligencia deportiva. No, al inicio no, después se fue desarrollando. Pero eran ustedes, entonces. Sí, no, y eran Juan, eran hasta otro tipo de negociaciones. Eran hasta otro No, pero tipo era de una visión- presupuestos. Era una visión de ustedes. Ah, a lo sí, que- a lo que era de está- estar viendo jugadores, Claro. veías
todos los partidos, ves Copa Sudamericana, veías Copa Libertadores, veías juegos de diferentes ligas, también pedías información de gente que conoce en los diferentes países. Oye, En contexto, perdón que te interrumpa Luis, pero para la gente porque está escuchando, el área de inteligencia deportiva hoy se conforma por el área de escauteo, la área de análisis estadístico, muy estadístico, con plataformas ya de muy alto nivel. Y eso ya es un área. Antes no se tenía no, eso. antes nada Eran más era. ustedes la gestión. Sí, pero había un área que también nos filtraba, Ok. que en ese momento era reducida, la verdad. Había seguimiento de Era uno o jugadores, dos, ¿no? que siempre le pedíamos que tuviera el reporte o listo de los 3, 4 mejores jugadores en cada posición que hubiera en Sudamérica, porque antes no había tantas oportunidades de buscar jugadores en Europa en esa época. Y no estaban las plataformas que están No, ahora. no está en área, por eso te digo, y no había las facilidades Wisecout, el otro, el- con los jugadores europeos, nada de eso. Entonces hay que tener a los 3, 4 jugadores por posición de todo Sudamérica y estar atentos a opciones que pudieran surgir interesantes en Europa. Y sobre eso ibas viendo y había juegos de selección, juegos de selección de Ecuador, de todos vas viendo, ibas sacando vamos a decir, como un filtro de, oye, hay estos jugadores, ¿no? Ok. Ahora, la versión de mi profesor. Vamos a ver la versión. Es que cada quien yo- tiene su verdad. Yo caigo de rebote, literalmente, Sí, sí. rebote por la situación con la Volpe, que no se arregla. Y dijeron lo que me dijeron, oye, pues ¿quién sobra? Ah, pues ahí está Buse, ahí anda. No creo que haya sido por los comentarios que tan latinados los hice en Televisa, que dijo, mira, este sí sabe, este cabrón. No, pues No. ya tenías un No, bagaje ya muy tenía grande, una ¿verdad? trayectoria. No, yo creo que coinciden los tiempos, simple y sencillamente. Yo estaba arreglado prácticamente con Con León. León. Era el único equipo que podía, que yo podría haber dirigido en primera división, pero porque era un proyecto. Un proyecto bien definido con Valente Aguirre, que era el propietario, o que iba a ser el propietario, pero que a la postre no se lo vendieron. Y como no se lo vendieron, se echó atrás todo el proyecto. Incluso, por ejemplo, acabamos de traer de Estados Unidos a Duilio Davino para que jugara con nosotros en León. Había varios jugadores, ya estaba Palacio, estaba Donizete. Tu hijo consentido. Duilio Davino, tu hijo No, pues consentido. lo íbamos a traer, ya lo habíamos traído Sí, para sí. León. Imagínate, ¿Lo debutaste en Tecos? lo debuté en Tecos, claro. Sí, sí, sí. Y lo trajimos precisamente para que fuera a León. Pero cuando se vino abajo eso, automáticamente se trunca todo ese proyecto. Incluso Duilio queda fuera y me hablan, oye, me pregunta una persona, oye, ¿cómo queda Duilio? Digo, no, pues queda fuera. ¿Cómo lo recomiendas tú? Ampliamente. Y se fue a Puebla. Se lo llevaron a Puebla y jugó muy bien ese torneo, calificaron. Nos descalificaron a nosotros Así en la es. liguilla. Y después de ahí vino para acá. Entonces, William vino para acá y ¿cómo se llama? Se acopló perfectamente bien con Basanta y con Baló. Pues Con eran Mier, dos cables que pelados empezaba. estos dos, ¿verdad? Acuérdate. Sí, sí, él como Entonces, que organizó. estaban- Y ahí empezaba Era la Mier. organización. Sí. Y ahí empezó Mier. Después. No Empezaba. lo veía, no lo veía nadie. Estaba No lo ahí veía arrumbado. nadie. Estaba De hecho, arrumbado. era suplente de la sub-20, creo, Mier. Arrumbado. O sea, no era titular constante, sí, sí. No, y una vez, constante no, nunca jugaba. no sé, Nunca yo ya jugaba. no sé tanto Jugaba así, pero Guevara, jugaba un chaparrito, no me acuerdo Guevara, cómo se estaba llamaba. el Gori. Estaba No el sé si Gori, estaba el Gori estaba también. Miguel, jugaba Miguel. El Gori jugaba por izquierda. Por El Gol izquierda. estaba más joven, ¿no? Sí, era más joven No todavía. sé si eran de la Poco más camada joven. esas, me acuerdo de ellos, pero entonces, profesor, al equipo de León no fue como que le dijiste, no, ¿sabes qué? Pues ya no, porque vengo acá. No. Simplemente no se hizo No se la hizo nada, ya me situación. regresé. Y cuando al día jueves, más o menos, tenían la presentación el día sábado ellos. Entonces, escucho en la televisión que quedaba fuera la Volpe. Dije, nah, la verdad yo no lo creía, que quedara fuera. Ujú. Y pues sí quedaba fuera. Y después, como a las 10:30 de la noche, me habla Luis Miguel. Oye, pues queremos platicar contigo. ¿Te interesa esto, lo otro? Ya me contó que lo que había pasado con Sí, a todo, Ricardo profesor, Lavolpe, ¿no? fue difícil la negociación. Sí, Bien. fácil la A mí, negociación. Sí, ¿fue sí a todo o fue se puso ahí? No. El No, profe después de Solís? pagar la no cena. hubo negociación. Así de plan, no hubo negociación. Bueno, te lo puedo decir. Y yo les dije, ¿sabes qué? Pagó la cena y ya. Me ofrecen
Me ofrecían tanto, le dije, yo le entro así lo que me ofrezcan. Una cosa de nada, dije, órale, le entro. Ya sabes cómo era, Nicolás. Sí, era bravísimo. No, a ver, No, a ver. y además, Yo te digo que tú eres regio. Eres regio, nomás que... sí, sí. No, está bien. Y de ahí me quedé No yo había ese año. presupuesto, güey. No. No había presupuesto. Y de ahí yo me quedé ya. Ese torneo le dije, bueno, ahorita no hay ningún problema. Yo necesitaba quedarme en Monterrey. Yo prefería quedarme en Monterrey porque había pasado lo que había pasado con mi esposa. Ya. Entonces, por eso dije, me quedo aquí. Yo necesito trabajar aquí, necesito activarme otra vez. Eso fue, entonces, la negociación, y lo sabe Luis Miguel, no hubo ningún problema. Lo que me ofrecieron ellos fue lo que yo acepté. Es una aceptación personal. Dije, bueno, después ya veremos. Sí, lo veías después más como, vamos lo veías más como un proyecto, una sí, oportunidad que dijiste. de quedarme aquí. Después Claro. del Y primer después me desquité. Ya después me desquité. ¿ah? Después del semestre ya vino el sable, La güey. guillotina. ¿Se acuerdan, a ver, de los compañeros? Esta ya es anécdota cuando nos enteramos de la noticia que no sigue, porque tuvimos unas semanas de pretemporada. Bueno, fuimos a la pretemporada, que no fue la Volpe, estuvo Milton, que nos reventó. Milton, le mando un abrazo, lo quiero mucho, me reventaste el tendón de Aquiles con tu pretemporada. Pero después llegamos a Monterrey y trabajamos ya lo táctico con la Volpe, que nos reventó a todos de una manera. Yo fui de los más afectados, pero Basanta también, ¿te acuerdas la de Basanta? Que no decía, tú no pases la media cancha, boludo. Hace de cuenta que en la media cancha hay una reja esa de los Eléctrica. de los Rancho, becerros, eléctrica. de las vacas, así del ganado, y que tiene electricidad. Y a Llovis, no sé si le dijo No, algo. yo no estaba ahí. No digas mentiras. A mí no me también. tocó, el señor lo sabe. No, no había llegado, no había Ah, no había llegado. llegado. Él no llegaba. Osvaldito. Osvaldito era el único que estaba. Osvaldito, ¿te Osvaldo acuerdas sí le esa tocó. que le decía? A ver, ponte en la posición que juegas. Tú juegas en la selección. ¿En dónde juegas? Ponte en la posición donde juegas. Sí. Pues aquí, y daba un pasito. Me dan ganas de pararme. Y le hacía aquí. ¿Eso es de volante? Ahí es. Y daba un pasito. Yo creo que estaba muy estresado de cierta manera. A mí también me reventó que árbol y que estás parado. Tú dásela, Aldo, como quiera, él no va a jugar, está el otro lastimado. Tú dásela como si fuera chupete. Decía. Pero ya estamos acostumbrados a eso. Severo no, de hecho sufría de migraña y desde ahí se le empezó a caer el pelo. Pero, ¿se acuerdan cuando llega Lucho Pérez? Nosotros no sabíamos nada, nos enteramos, no sé si por las redes sociales, por la prensa, y llega Lucho y hacemos una rueda y Lucho como capitán dice, oigan, pasó esto, me habló Ricardo y pues nada más ver pues si le mostramos su apoyo. Yo iba llegando, yo la verdad no tenía ni voto ni voz, yo iba llegando y venía todo el tema de que venía de Tigres, la gente me odiaba y obviamente en el No, grupo cuando tú apenas- llegas vienes de Necaxa. No, de Necaxa, pero obviamente está la historia de que estuve en Tigres y el hermano, o sea, se agarraron de ahí porque la prensa acá ya la conocemos. A lo que voy es que yo ahí todavía era uno más del montón, o sea, todavía no figuraba dentro del grupo. Y dice Lucho, pues por ver si lo apoyamos y se escucharon nada más los grillos así. No los grillos del equipo, pero Los pajaritos del... entonces nadie dijo nada, pero yo creo que todos estaban un poquito dentro de lo que es la Volpe, que para mí yo después lo tuve Chivas y tuve buena relación con él y sé que sabe mucho, es buen entrenador, pero sí en la gestión pues siempre se le ha cuestionado, ¿no? Y yo creo que el grupo estaba un poco presionado por cómo lo trataba al grupo y pues nadie dijo nada, ¿no? Todos se quedaron callados. ¿Quién recuerda? ¿Chiquis estaba? yo no estaba, yo sí ¿Estuvo me acuerdo. Severo? Severo. Y también Luca estaba también Chuy. estaba ahí. Pero Estaba sí, Cabrito. Estaba el cabrito También, también. Chuy decía, no. Y la verdad nadie contestó Nadie- nada. nadie No quedó. sabíamos lo que había pasado realmente, pues era algo ya irreversible probablemente. Era interno. Era interno, pero sí, nadie dijo nada. Y después ya nos enteramos que llega Buse. Muchos, Severo no estaba tan contento, pero no, después sabíamos que llegaba Buse y Pero conocíamos más un feliz. poquito la personalidad del profe o lo que había hecho y creo que fue un cambio, no sé qué opinen, voy con William ahorita, no sé qué opinen, pero fue un cambio de muy drástico de un trato a otro, ¿no? Porque sabemos que el profe, su gestión y su trato es totalmente distinto y es totalmente de siempre ver el lado humano y siempre buscar dejar al jugador que se libere para sacar su mejor potencial. No digo por esto que uno sea bueno, uno malo, sí, todos han tenido éxito, pero son diferentes gestiones. ¿Tú qué opinas de eso, William? Sí, la verdad que sí hubo un cambio.
En ese momento yo venía jugando con él y la verdad la manera como trataba al jugador, sabemos que sabe mucho y te enseña muchas de las cosas que a la larga me llevó poder jugar 10 años en primera división. Fue muchos de los conceptos tácticos que él me enseñó en su momento. Sin embargo, en el grupo había una presión, una tensión muy, muy fuerte cuando pasa eso, faltando una semana. También yo tengo una anécdota de cuando yo meto un gol, que estamos perdiendo 1-0 contra Atlas. Ah, golazo, ¿no? Ahí el grupo creo que era el Clausura 2008, de septiembre para diciembre, y estamos perdiendo 1-0, y ahí había un tema ahí con igual Walter Elviti y el profe con la Volpe. Entonces yo entro de cambio y meto el gol y empatamos. Entonces en el vestidor recuerdo que algunos me felicitaron y me dijeron, ¿pero qué hiciste? O sea, yo no entendía eso porque pues lógicamente como que yo pues era un novato y quería mostrarme y tener más minutos. Sin embargo, pues lógicamente el grupo ya se sentía muy tenso. Desde ese momento que estaba Ejido Arévalo, de Piño. ¿Quién te dijo que hiciste? O sea, de que estuvo muy bien, pero que a la vez, o sea, como que ya no querían que estuviese el profe, ¿no? Porque pues empatamos y pues llegamos con una racha de no haber ganado varios ¿A qué partidos. hiciste? Qué buena bomba, el güey. gol. Entonces empatamos y ¿qué pasa No con digas eso? quién te lo dijo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién te lo dijo, güey? No, o sea, el tema es que En lo grupal en lo o sea, grupal como entre de la broma y eso de que... con lo que mencionas de que Sí, cuando ya no lo aguantábamos al viejo. termina el torneo y pasa la pretemporada y una semana antes de empezar el torneo pasa lo del comentario que nos juntamos y todos nadie dice nada, pues el grupo ya no estaba como que estaba conforme y a gusto con el profe. Y ya después lo tuviste en Jaguares, ¿no? Sí, lo volví a tener ahí en Jaguares de Chiapas. Entonces, yo creo que ¿Y ahí qué pasó? ¿Y ahí qué? sí, Gracias a ese gol ahí él titular, también, ¿no? ahí tuve un tema con él, pero bueno, el tema de pagos y eso. Y la diferencia ya con el profe Bucetich, que yo no lo conocía, nunca había, recién estaba yo jugando. Siento que hubo una liberación después ya al conocerlo. El profe es una persona que te deja jugar, te deja expresar tu manera de jugar. Yo creo que de lo rígido que era lo táctico en esa, pues con el profe La Volpe a lo que te hace ser libre al jugar, sin embargo conlleva una gran responsabilidad, pues yo creo que eso hizo que el jugador mostrara su verdadera creatividad y como tú dijiste hace rato, hubo como que todas las cosas fueron pasando y Fue creo complementando creo que fluyó, como se dice, fluyeron las cosas, como que no estaba planeado, pero fluyó e hicieron que pues empezara a caminar el equipo y sobre todo que varios jugadores, en este caso, yo recuerdo, creo, y me mandaste ahí como un mensaje de un video cuando metes el primer gol contra Cruz Azul, que deberían de no estar metiendo goles y lo metes, que ganamos 3-0, Sí. 3-0, 4-0 el primer partido y eso. Sí. Pues lógicamente ves la diferencia ya del grupo que estaba jugando suelto y tenía una semana de haber llegado al profe. Entonces yo creo que eso fue la diferencia sobre todo la manera de dirigir de un entrenador que es muy bueno y tiene sus maneras a Una diferente gestión. una diferencia de gestión, sabiendo que pues ya tenía varios títulos ganados el profe. Gualtiño, un poquito tu impresión de cuando llegaste. Entonces, ¿tú no llegaste cuando estaba La Volpe? De hecho, eso le voy a preguntar al presidente. ¿Realmente quién fue que me trajo a mí? Ándale. Nosotros. Sí, porque la gente me pregunta si fue la Sí, sí. Volpe o fue el club mismo, ¿no? Pues la Volpe dice que él armó el equipo. Sí, Sí, pero hay un comentario también que dice que ni lo pidió. ¿Se acuerda una vez? Eso sí también. Sí, también hay, creo que fue en una En entrevista. un entrenamiento. En un entrenamiento ¿no? ese. También la ¿Te tiró, estás ¿no? acordando, Cuando- Luis, o- No, es que estoy esperando que diga. No, es porque una Porque vez... Walter llegó prestado. Claro. Venía primero prestado. Con opción a compra por un año. Ujú, ¿Y ustedes lo escautearon? Sí, y lo ¿En qué? hablamos, estaba... me ¿La acuerdo captura cuándo fue? el Nacional. sí, con el coronel Landeta. Landeta. ¿Por qué Sí, coronel? porque Porque lo maneja los militares, los militares. manejaban ¿En el serio? equipo. El Nacional, sí, Y era yo por hablé, los militares. yo hablé con el coronel Landeta, me lo prestó con opción, lo prestó y era la opción en diciembre, pero en abril ejercimos. O O sea, sea, fuiste a la negociación con el fusil y no, todo. no, es que bueno, te digo, esa época
y no es queja ni nada, o sea, son los tiempos que Sí, otra etapa. son otro etapas y momentos. En esa época, en esos tiempos, No había presupuesto. era negociación, sí, o sea, era un presupuesto limitado, muy limitado, ¿De cuánto? y sobre eso te tenías que mover, y eran negociaciones de irte a sentar y estirar la floja con el presidente del otro club, y de repente te decía que no, pues no, ni modo, no puedo, y tenías que ampliar la negociación y después esperar a ver si había alguna apertura. O sea, por darte un ejemplo, hubo una época que queríamos a Leandro Gracián y Vélez estaba, no, si no es así, no es. El presidente de Vélez en ese tiempo, Gámez, es así, pues no podemos, ¿no? Es que si no, bueno, ni modo. Yo me había ido a Los Ángeles a un partido de seleccionados. Y un viernes en la noche, el partido del sábado, el viernes en la noche, y el draft era el lunes en México. Y el viernes en la noche me habla Gámez, me dice: Luis Miguel, yo creo que sí se puede hacer. Yo el sábado en la mañana volé Los Ángeles, México, Buenos Aires, a sentarme con él a negociar. Y ahí acabamos de arreglarlo. A lo que voy, que eran negociaciones y te movías dentro de lo que podías. Es más, Walter llegó a préstamo. Walter llegó a préstamo y la opción era hasta diciembre. Hubo una posibilidad en abril y ahí al coronel Landeta, coronel, ahí estos, si la acepta de una vez, va, y fue como lo compramos. Y dime una cosa, ahorita para seguir con Walter. ¿Te pedían hacer el equipo sustentable o te daban un presupuesto y decías, en base a esto tú gestiónalo con tus ventas y con tus compras para mantener un equipo competitivo? ¿Era así? En ese momento nada más había un presupuesto y, como te digo, no era ni por cerca lo que hoy se maneja. Y sobre eso era estarle buscando las opciones. Dentro de las opciones que veíamos, ver si alcanzaba. Y entonces tenías que apretar en una y tratar de bajarla lo más que puedas para tener un poco y buscar otra. De repente había compras que eran hasta en paquete, ¿no? Oye, le subías un poco, pero dame dos. O sea, porque era parte de conseguir jugadores. Y a veces era lo que, dentro de lo que se podía, del presupuesto, lo que alcanzaba. También estaba dentro, como se maneja hoy, ¿no? También yo creo que es el presupuesto y decir, si vendes algo, Entra lo dentro del que se presupuesto. vende lo puedes utilizar. Sí, pero para en lo ese, que tú quieras, pero ¿no? ¿sabes qué, Víctor? En ese tiempo, en esa época, prácticamente No se vendía. el objetivo, y me imagino que ha de seguir igual, la idea del club era que el jugador que venga es porque aquí quiere ser campeón, aquí se quiere desarrollar. Sí. No que viniera un jugador con la idea de que vengo nada más a darme a conocer para que después me vendan. O sea, la filosofía del club no es de que vengan para vender, es que vengan para ser campeones. Claro. Entonces no estabas pensando por eso, y como te digo, Mis peleas contigo fueron por eso. Son otras, o las peleas que tuviste con los jugadores eran las diferencias mucho eran eso, por las dinero. diferencias, Sí, debates, y como siempre, y yo creo que a cualquiera le tocó. Eso o sea, me decía, porque yo me acuerdo, me decía Aldo, después de los mundiales de clubes y que había una oferta, no sé si me acuerdo si del Celtic o del Fulham, te decía, es que sí hay una oferta y me decías, Aldo, está bien, pero yo como club lo que quiero es ser campeón. Y no hay otro 9 ahorita como tú, Madrigal no está listo, o sea, nosotros Carreño. no somos de vender, Carreño. es más, cuando te hablé para invitarte que estás en Necaxa, que te Sí, hablé y sí. que te dije, Aldo, ¿te animas a venir? A préstamo también. Y le dije, Hombre, no, y vivo. literal te vas a acordar que te dije, Aldo, para mí, mi opinión, porque yo conocí a Aldo desde antes, le dije, estás en una línea bien delgada, en que puedes, si vienes acá y puedes dar un brinco, o te puedes quedar ahí en el montón, y te animas a venir, y vino. Y bueno, le costó al ¿Qué principio, pasó, güey. Severo? El brinco siempre. Bien, se ha pero quedado fácil. brincote, ¿no? Que Siempre se siempre le ha dado tiene que fácil. salir la ¿Qué llena, brinco, güey. güey? ¿por No, qué? no, brinco de. ¿Equitación? Sí, sí. Andar. Equitación, de Unos salto. 30, Claro, no, unos pinche 30 ya. mínimo. Oye, dime ¿Perdón? una cosa. Cuando me traen aquí a Monterrey, obviamente yo me enteré, o sea, la Volpe buscaba un centro delantero que pudiera voltear la banca ahí Matón. y pudiera tener
la posibilidad de competir, un decir. Matón, dices, va. Ah, obviamente, güey, pues es que... Te faltó qué buena complementar visión, güey. Buena visión, es que también es inteligente, De Luis. futuro, güey. Es muy inteligente, pero dime una cosa, ¿realmente creíste que yo, realistas, Sí. porque yo también, a ver, yo llegué y pienso igual que tú, estaba en esa línea, ¿realmente creíste que tenía proyección y que iba a poder destacar en una plaza tan difícil también con la gente A un ver, poquito en contra? la plaza la conocías. Sí. Condiciones tenías. Habías tenido buen torneo en Veracruz. Estabas en Necaxa. Entonces, era dar ese, para que no se ría Severo, bueno, ese pasito, no va a dar ese brinco, ese pasito para asumir ese reto. Era una plaza, y tú lo sabes, es una plaza complicada. A lo mejor los antecedentes, y tú más que nadie lo viviste, al inicio fue complicado. Muy, muy. Y poco a poco, conforme vas... Y antes de que llegara Aldo estaba Borghetti, estaba Robert de Piño, Ochoa. estaba Ochoa, Ochoa. ¿no? 3 delanteros Sí. Enrayado. enrayados. Antes de Pero llegar Aldo. no, sí estaba, ¿no? Sí, Sí, estaba. todos ellos. Yo llegué y todavía me tocó Tú Ochoa, llegaste que Seba 2009. Santos, O sea, Estaba Borghetti, de no sé a Piño, dónde. Borghetti, visión, güey. Ochoa. Sí. ¿Tú qué año llegaste, Aldo? Yo llegué el 2008, en la ok. temporada que calificamos. Y 2009. perdimos con 2009. Puebla. 2009 en ¿Cómo era enero. 2008, ¿no? 9. Ah, 2009, sí, cierto. Enero. Pero en Enero el 2009 2009. estaba, ya no Sí, estaba el clausura Borghetti. es donde somos No, campeones. no, que antes que él llegara, Ah, ok, ya. Estaba. Sí. me dijo, Teníamos póngame tres. A atención. ver, y esto no lo voy a inventar, y todos lo sabemos. Siempre que traes a un jugador, tienes la ilusión y la expectativa de que sea joven o ya sea consolidado, de que aquí, Del paso. del paso. No el brinco. No el brinco. Del paso. paso. ¿Ves? 1.30. Ya se sumó, ya se contagió, güey. No, Contagias, si digo, tú no eres vamos a así, profe. evitar, Para ¿cómo dejarlo se llama? claro, A limar profesor. asperezas, vamos a quitarnos de suspicacia. Claro. Sí, que esa palabra- no te vayan a multar. No, Esa ahorita palabra- no, Ya no aplica. está válida aquí. Ya estamos desempleados Está ahorita. válida aquí, sí es. Bueno, Walter, un poquito de lo que viviste a tu llegada, lo que encontraste dentro del vestidor, lo que encontraste dentro de lo que es el Club de Fútbol Monterrey, la directiva, el cuerpo técnico. Mira, a mí realmente hubieron dos cosas que me impactaron muchísimo del equipo. Fue cuando yo llego, ¿A qué edad llegaste, perdóname? 29, Ok. estaba pollito. No salen las cuentas. No, pero no, ¿cuántos dejaste en el avión? Estaba pollito. Y en Ecuador me habían hablado de la Volpe, que era un entrenador muy complicado. Yo tuve un entrenador en Nacional complicadísimo, igual a lo mejor que él, pero al final del día yo fui una persona que siempre decía que mis condiciones me iban a hacer jugar. Siempre fui así. Entonces cuando llego acá, realmente ese día la Volpe, pues afortunadamente o desafortunadamente tuvo que salir del equipo. Y el mismo día que me presentan a mí, lo presentan al profe. No sé si el profe se acuerda, ahí en el Camino Real. ¿Se acuerda? ¿Sí? No es cierto, profe. Sí, sí, bueno. No, sí. Saludamos ¿El qué día? y yo creo que a los 2 días hubo un partido. Era la Sí, presentación del equipo, ¿no? en el estadio del En el TEC. estadio Del contra TEC. el San Luis. Entonces Contra el San Luis. yo tenía nada de haber entrenado. O sea, tenía que creo que había hecho entrenado 2 días. Y el profe, fuimos ahí al cerrito, que estaban concentrados, saludamos al grupo, etcétera. Al día siguiente creo que era el partido, sí, al día siguiente. Fue el sábado. Entonces el profe me dice, ¿cómo está para jugar? Le digo, profe, la verdad no he entrenado nada, pero si me regala 10 minutos, con eso tengo. Bueno, al final me metió como 20, 25 minutos. Y algo que a mí me sorprendió ese día fue la cantidad de gente. O sea, vi el estadio totalmente lleno y yo dije una vez, este equipo necesita más estrellas. Vi el grupo, la verdad, cuando llegué ahí al Cerrito vi un gran grupo, un buen grupo, y creo que eso impactó en mi persona de que me sentía ya en casa, ¿sabes? O sea, me sentía con mucha confianza. Entonces, era trabajar, el profe no me conocía, empezó a preguntarme realmente dónde me desempeñaba más, y lo de contención, pues yo le doy mérito a él, porque yo no había jugado de contención, más que ahí uno que otro entrenamiento en otro lado. Y entonces eso me ayudó a mí a alargar un poco más mi carrera, realmente. Y el grupo, pues la verdad, excepcional. Entonces, la gente con el grupo, que ustedes lo hicieron perfecto en conseguir cada una de las piezas para manejar ese equipo, yo creo que eso dio
dio que todos pudiésemos, cada torneo, mostrar una buena cara. Jugadores que a lo mejor, como tú mencionas, que cuando estaban en la Volpe no querían, no se sentían a gusto en el entrenamiento. Pero cuando llega el profe Buse, pues todos despegaron, todos fueron sacando Su mejor versión. su mejor versión. Y pues la verdad era una buena familia. Yo creo que cuando hay una buena familia... ¿Sabes qué? Aparte de una familia que yo creo que se fue construyendo, creo yo que hubo una armonía. Sí podía haber diferencias al momento de negociar contratos, de platicar. Yo me acuerdo que siempre les decía, a ver, pues, entraban a la oficina y tú vas a defender lo tuyo y yo tengo que defender lo que está acá, o sea, dentro de lo que puedo. Una vez que acabe esto, de la puerta para allá, lo que se ofrezca como amigos, como todo. Entonces, yo creo que sí hubo un momento en que, lógico, hay difícil de negociaciones, pero una vez que pasaba eso, hubo una armonía en toda la organización. Acuérdense que en esa época, en Monterrey, el área administrativa, éramos 25 personas en el club, güey. O sea, incluyendo contadores, la gente de taquilla, todo, éramos 25 personas las que operábamos el club. Entonces, toda la Que no armonía... había mucho que hacer en ese entonces. No vas a atenderlo, no. Pero pues, toda ¿dónde te esa- salió lo codo? O sea, en las negociaciones, ¿de dónde salió eso codo si tú eres de Ciudad de México? el presupuesto. O sea, Muy poco es que presupuesto otra vez. ¿Por qué todos dicen lo mismo, todos los presidentes? Pues alguien le tiene que echar la culpa. Sí, ¿verdad? a alguien hay que culpar, güey. Oye, otra cosa. ¿Por qué, Severo, le pusiste el rompeoles a Yoví? No, ¿Por qué te puso tú el sabes que yo rompeoles? no me mires así, que ¿El yo no rompe tuve qué? nada que ver. No entiendo Rompeoles, ese rompeoles. ¿No? cuando íbamos ganando. Pero yo Si no eres fui. el- Empezamos, Yo no fui. empezamos Soy el enojado. menos indicado No, la para verdad, porque poner se Profe, yo le voy a enojaba. decir una cosa, así, delante de los señores. Me consideraba el más atrevido, y lo voy a decir públicamente, el más atrevido, que cuando muchos no querían la pelota, Gualtiño la agarraba, Gualtiño. sin tener miedo a perderla. Yo. Y se lo digo, y él me hizo rompeola a mí. ¿Sí yo no, ya, pero ¿por qué El no? señor me hizo rompeoles. Señora, ya, la Yo llenas. Profe, yo le decía a digo los una muchachos, cosa. yo le decía a los llenas. muchachos, Ahí le va. déjenla a Walter, para Ahí que le va. ella se atreva. Sí, Walter, a Ahí ver, le va, no, ahí no, le no va. saques tus Vea la cosas, indicación de Víctor, no saques dénsela tus a Walter. cosas de Nada más no velocidad. apunte, no Oye, apunte, te no caían apunte, dos, no tres y le necesario. tirabas allá el pelotazo de Ahí le va, Nigris. señor. Es que se escuchaba ole, ole, y cuando caí contigo... Al señor yo le ya dije no- una vez, yo le dije, porque ahorita ando con todo. Le dije al señor. Pero no te, ¿por qué me estás atacando a mí? Le dije, arrancó. yo le dije a Niri, voy a ser el primero en darte una asistencia. Eso es verdad, mi hermano. ¿Ya ves? Primer Ya pase como para hermano. gol, para yo Eso hacer no mi lo dice, primer eso gol no lo como quiere Rayado. decir. Pero a No, ver, pero es que yo Juan. estoy hablando de lo que escuchaba Oye, de pero las llenas. ¿sabes Esa qué? no es Que la lo explique, hermandad. Juan. ¿Cómo fue la explicación? ¿Cuál es la Ah, explicación? el rompeol. Es que la gente mejor no sabe qué es el rompeol. A ver, A ver, Juan. explícalo. No, que estábamos ganando. Íbamos ganando, ¿no? Íbamos Y empezamos. ganando y estábamos teniendo posesión y ole, la gente gritaba ole, Ole. ole, y luego La llega al lado gente sí izquierdo. Sí sabe la gente. Y ya no se escuchaba el ole. Y la agarraba y le llegaba a ¿Qué se Walter y escuchaba? quería ser el atrevido y la perdía. Y entonces empezamos en los toritos y ya era Walter el rompeoles la que fallaba, pero era más No, temas porque de- se la van a usted, sí. mijo, y usted buscaba el pase largo, buscaba Fíjate, Usted iba por algo- más. Algo ahorita que Algo están diferente. mencionando Luis y todos ellos, el equipo tenía personalidad 100%. en la mayoría de sus jugadores. O sea, había liderazgos, pero aparte tenían personalidad porque todos defendían su postura. O sea, Severo, con la poca experiencia porque tenía poco tiempo, tenía el carácter. Zavala tenía un carácter que no se dejaba de nadie. Entonces, y así todos los jugadores, Walter, Jonathan, William, La competencia todo interna que dijiste o sea, en los no, entrenamientos. pero la ahorita personalidad. les doy la palabra, el pero es cabrito, eso. el cabrito Lucho. que estaba Lucho, que estaban ahí. en Había ese muchos entonces. líderes y se fueron conformando otros. Yo también Claro. venía de abajo, mismo Severo, todos los que estamos aquí. Walter ya para mí Nadie era se un dejaba capitán. de nadie, pero todos se apoyaban. 100%. Aparte. O sea, y entendían, buscábamos, ¿no? profe, que yo creo eso, con la libertad que tú un poco nos dabas, nosotros ya sentíamos ese compromiso hacia el cuerpo técnico. Claro. ¿Por qué? Porque veíamos, oye, el profe se porta bien,
no está exigiendo de más en otros aspectos. No te dice bien las cosas. La exigencia nos la poníamos nosotros en los entrenamientos, nos matábamos, güey. Nos matábamos y después era listo, ya está, salimos y vamos. yo no los y cambiaba. ganábamos muchos partidos. Que no los cambiaba. También. Era También. bien Sí, fácil. sacaba lo de las enzimas. Y cuando le pedías al doctor unos 2 días más de lesión para un jugador. Ah, por los échame la mano, le decía al doctor. Doctor, échame la mano, doctor. Le digo, tengo jugadores de más, échame la mano. Que no se te- Era un delito. Lastímame uno. ¿Quién fue el jugador más complicado, profe? O más corajudo así que estaba. ese tiempo. Yo creo que ya lo tengo en mente. Más corajudo, bueno, más corajudo, así berrinchudo, era Chupete. Y Es el berrinchudo. Y bueno, y que también siempre estaba incómodo, Quejándose. pues fue Felipe Santana. siempre estaba enojado. Ese. Ese, Siempre estaba enojado amargado. todo y metía gol y estaba enojado. Amargado, así. Y luego, no, yo quiero jugar de delantero de 9. Jugaba de 9, estaba enojado. Y luego por derecha, no, pues estaba Pero enojado. jugaba de quiero- todo, entraba. De todo jugaba, fue pieza clave, güey. Pieza clave, güey. Fue fundamental, Entraba hasta por fundamental, severo el lateral fundamental. derecho, güey. Sí. No, y además con un carácter, porque en verdad, en buen plan, se le ponía a tú por tú contra cualquier extranjero. A Chupete, a Walter, a Neri, a quien tenga que poner, le ponía y le competía. Santana. Muy bueno, no sí. le importaba quién era. O sea, eso es algo de la personalidad Qué que buen tenía cada jugador, uno. güey. ¿sí? A mí me encantaba Pero Santana. aparte se hizo, que fue clave, un gran grupo humano. No, 100%. Entonces, un gran grupo y con esas ganas de trascender, con armonía, integrado, fue lo que el para camerino mí... era muy bueno, la verdad era... ¿Mandé? El camerino era muy bueno. Se Es lo hizo que muy voy. bueno. O sea, un Sí, muy se buen hizo muy grupo, O bueno. güey. sea, terminaba de entrenar y te quedaba ahí 1 hora, si era posible, hasta más. O acuérdate, había asados. Espérate, güey, o sea, No, la vamos a- verdad, te quedaba un una buen hora, ¿qué tiempo. estabas haciendo una hora? Te quedaba un tiempo ahí, un Bajando buen la tiempo cortina. ahí. Lo que se metían al hielo. Había ¿qué pasaba? ¿Yo lo qué? que se iban a comer los tacos. Los tacos tenía que salir. ya los se tacos metían de a la chicharrón. Hoy ya Era cambiaron. cábala, las carnes asadas. Una vez ya teníamos una cábala muy buena que nos concentrábamos y nos íbamos al cine. Sanamente, la Chiquis estaba involucrado, nos llevábamos a los chavos, Duilio, yo, pero una Santana vez, a veces. me acuerdo una vez, ¿se acuerda, profe? Cuando íbamos al cine de regreso, íbamos a, pues, para ¿Por el meternos- estacionamiento? Por el estacionamiento. Y nos tocó de frente, usted así iba saliendo. ¿Qué pasó? Pues no pudimos decir nada porque uno iba llegando Y el otro salía. iba saliendo. Entonces fue como que, fuiste al Oxxo. no había Oxxo ahí. No, Oxxo. Bueno, pero hablo de eso. Después ya perdimos 2, 3 partidos y llegó el presidente. Es que cómo van al cine, no sé qué, y no puede ser. Pasó Que nada. tenía razón. Pero le decíamos, es un tema de unión grupal, sanidad, era algo positivo, lo agarramos de cábala. Sanidad mental, güey. Porque Sanidad dice sanidad mental. nada más. Y también güey. la cábala que teníamos de apagar la escalera eléctrica, Luis, que decías que Ya te sí le enojabas, costaba ¿verdad? al Ya te club. enojabas. Sí, ¿Era güey, multa? No, porque de repente estos güeyes la ¿Cuál pagaban, escalera güey, era? y ¿De venían. cuál? ¿Del Digamos, aeropuerto? el o de camino- qué? No, el camino real, güey. cuando acabamos la charla. Y va en la charla y Siempre, alguien güey. va caminando ahí, güey, le frenan y se va de... Pícale Pero esa no... Sí, acababa la charla y van bajando y alguien la picaba, güey. Alguien se Chiqui iba era el de- que hacía No, eso. no, era Neri. Era Neri, entonces los diablitos eran Neri y Chucky, Yo- y el otro Osvaldito. era Osvaldito. Chucky y la novia de Chucky, estaban siempre juntos, se daban unas patadas en los entrenamientos y después siempre estaban juntos. Y lo que sí no estaba de acuerdo yo era el tema de que las camisas de Flores de Ayoví las ponían algunos compañeros como cortinas o a veces la pusieron como picnic con la De fruta delantal. también. La Sí. querían- Eso yo no simplemente estaba de la querían acuerdo tocar y yo nada más. trataba de defenderlo, pero no me quería meter. La querían tocar. Pero ahí sí te enojabas, Walter. No, es que Ahí yo... sí decías que con la ropa no se metía. Sí, no claro. sé qué. Es que yo Le o sea, invertía. a mí me podían hacer broma y yo le decía, no tirar nada. Puro flow, ¿cómo ni era? que Flow. me agarraran mis cosas. Y resulta ser que los señores Lo ¿Qué único que señores? hacía- Pero querían ¿quién tocar, fue? querían Nombres, tocar mi nombres. camisa, profe. Di nombres. Estaba No en ese, apunte. estaba Severo, estaba Zavala, Jonathan,
El Cabrito. Y el cabrito se hacía el que no hacía nada, pero bueno, era el cabrito. Era el actor, Lucho, era el actor intelectual, güey. Es el que movía a todos. Lucho Santana también se metía ahí y el que era, ¿se acuerdan de Diego Martínez? El Dieguito, ¿cómo se llama? Sí, Diego Martínez, ¿no? Sí, Diego. Sí, no, Chero diablo, también. pero El era diablo era un diablo. Cherokee también estuvo. güey, qué Y Diego, grupo. ese me agarraba mi camisa. Bravo ese grupo, Estaba el Negrito Medina, El el Negro Negro Medina. Sandoval, También estuvo. estaba Dieguito Martínez. No, estaba bravo, No, son pero... dos difíciles todos. Pero, ¿quién te tocó el más difícil de gestionar? ¿De esos? Sí, no puedes decir de los de aquí no vale. No, yo creo que... No, los que estamos aquí no, siempre no, nos portamos bien. Nos tocó Ángel Reina, que es... No, es Ángel complicado, Reina está. Ese complicado, es el único más complicado. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. O sea, no podías gestionar con él nada. No había forma de hacerlo entender. E incluso lo estuvimos platicando con Luis Miguel y con Jorge, y cuando lo escuchaban hablar, decían, Jorge y Luis, dice, no puede ser que piense de esa manera. O sea, siendo un Él profesional... se peleaba no tanto con el grupo, era más como con los poderes de arriba, con la directiva o con el técnico. Pasó en Chivas también, yo me llevo bien con él y todo, pero sí veía eso y como grupo ya estábamos muy fuertes. Oye. Entonces, nosotros era difícil que alguien entrara y pudiera Y con las cambiar. y con las condiciones muy buenas que tenías. Nos ayudó un No, torneo, juega muy bien. Juega bien. Como jugador era un un día muy buen hablamos jugador. con él, ¿te acuerdas, profe? Que Sí. Era un ya gran lo jugador. había sacado porque no iba a jugar de titular. Él no sé si traía una lesión o la finge, pero termina por ir en el mismo vuelo comercial de No lo nosotros, citaron. güey. No lo citan Y viajó y con porque tú lo sacas dices, pues no, está lesionado. Y él creo que él se enojó porque no iba de titular y en el vuelo comercial venía con nosotros tranquilo. Y nosotros dijimos, puta, güey, este es un jugador que nos puede ayudar mucho. Llegamos y hablamos con el profe, no me acuerdo si iba Lucho y yo, y no sé si iba Santa, y le decimos, pues queremos hablar con Reina. Y tú, como siempre, con la libertad, hablen con él. Si lo quieren meter al grupo, hablen con él. Fuimos y hablamos con Reina, nos dice, el problema es más con la directiva, porque que unos, no sé, sacó algo económico. Dijimos, está bien, pero el grupo no tiene la culpa, te necesitamos. No, sí, que sí. Total, lo metemos otra vez, habla creo contigo, pide disculpas y dice, no, pues estoy. Jugamos en Pachuca y sale de cambio y le avienta una botella de Gatorade a Barrita, güey. Barrita, güey, no dice nada, no hace nada. Enojado también y fue como que ahí ya un parteaguas porque el grupo realmente estaba muy fuerte y conformado por, como dices, muchos jugadores líderes y creo que todos jalamos para el mismo lado. Un complicado que te tocó una gestión, Gracián, ¿puede ser o no? La de Gracián fue complicada la segunda parte, la de que lo busca Boca y que se quería Boca, y que a fuerza se quería Boca, que era su sueño. Oye, los argentinos sí sacan ventaja de... Pero no, ¿sabes ¿O qué? no? ¿O Que qué? ahí, que ¿O ahí no es tan vuelvo a lo difícil? mismo. Ahí, no, sí, a ver. Ajá. Ahí el club, sí es difícil, pero ellos buscan ¿sabes que esto? siempre No, ganar, claro. ¿verdad? Pero ahí fue, la postura del club fue muy firme. ¿Te quiere decir a Boca? Ahí sí se vieron muy bien ustedes. ¿Te quiere decir a Boca? Que Boca pague lo mismo que pagamos a Vélez. Ni $1 más, que pague lo mismo. No, es que Boca no va a pagar. Pues bueno, te quedas aquí. Me voy a quedar aquí de malas y va a tener y tengo contrato. Me acuerdo que le dije, está bien, güey. Te quedas de malas, no pasa nada, te vamos a cumplir tu contrato, pues trabajarás en sub-20, no pasa nada, güey. Si Boca te paga, completo te vas. Boca acabó pagándolo completo. O sea, y muchas veces, ¿sabes qué? Eran ese tipo de desgastes porque luego les llenan la cabeza. La Sí, gente que no. lo rodea No. es de repente bien yo te digo complicado. que creo que como directivo debe ser difícil porque el sueño de muchos jugadores sudamericanos es como jugar en Boca, es lo máximo, o River. Y Boca juega con eso. O sea, la directiva de Boca, no digo específico de Boca, de ese tipo de equipos que gestionan, pues juegan con eso porque dicen el jugador muere por venir. Entonces tú peleate con Claro, tu directiva. y- Y acá pues Y vemos, como hubo una sacamos ventaja. y como hubo una postura firme del club, te digo, acabó pagando Boca igual que le pagamos a Vélez. Y lo que le jugó un mucho en contra a Leandro fue que llega a Boca y en ese tiempo había estado Riquelme. Y Riquelme se había ido al Villarreal. Y Boca creo que había sido campeón de la Libertadores. Entonces, la imagen que dio era, viene el sucesor de Riquelme, güey. Entonces ya de entrada llegó con una
Losa ahí. losa, una grande. presión muy fuerte, ¿no? Pero esos eran la verdad, los desgastes fuertes eran muchas veces generados por externos, o que le llenan la cabeza al jugador, o que el otro equipo cree. Acuérdense que en esa época hubo Monterrey al inicio era una administración de la franquicia, güey. No era que FEMSA lo tenía al 100, entonces tenías que cuidar todos esos detalles. ¿Te pasó alguna contratación, Luis, que cuando lo contratan y luego cuando llega acá a Monterrey lo ves, dices, nada que ver lo que habíamos visto? ¿Quién trajo a Balbayano? Nosotros lo trajimos. Víctor. Sí, Víctor. no, Pero Balba Pero a ya no ver, venía con un cartel. Pero espera, No, yo estoy lo, diciendo que mira, estuvo mal. yo lo sé porque sí, siempre mencionan Balbayano. Sí, estoy preguntando. Balbayano llegó creo que por enero. Él acababa de terminar el torneo de Brasil en tercer lugar de goleo. Sí. Y fue cuando el Chupete se va. O Sí, no, Sí. se va el Es cuando Chupete. se va a Zaragoza. Y entonces se va a Zaragoza. Y bueno, está la posibilidad de Balbayano. Me da risa la cara de Severo. ¿Por qué? No, me estoy acordando. Y fue así. Es más, estábamos en la Interliga. Estábamos en Estados Unidos jugando cuando era la Interliga, cuando se abre la posibilidad de Balbayano. Y estaba dentro de lo que podía el club. Y dentro de todo, había sido tercer goleador de la Liga de Brasil. Pues tercer goleador, dices. Queda al tercer lugar. Trae algo, sí, güey. Sí. Ahorita No, lo y que- en los videos, yo vi los videos porque yo estaba... Era buen jugador. No, Mire, te lo era buen digo, jugador, yo vi era los videos. un Cuando goleador. lo anunciaron, Era yo un me goleador. metí a ver los videos para ver cómo jugaba y qué estilo tenía. Pues al final yo iba a estar ahí y era porque Chupete se había ido y estaba Carreño y creo que no sé si ya había llegado Chelito o no me acuerdo. No, Chelito No, todavía no. Otoniel Bueno. estaba ahí. Pero, ¿sabes cuándo fue? No, eso fue en Cuando 2011. Estábamos Antonio. jugando la Libertadores, porque recuerdo que fuimos a un partido a Brasil y fue varias prensa a entrevistarlo. No sé si No, fue pero por él su... no. Él llega en enero. ¿Sí? Él llega en enero porque nosotros estamos en la Interliga. Para el pase a la Libertadores. Que, Para, que le estamos ganamos a jugando la el América. torneo de la Sí. Libertadores, de la Hablamos Interliga. de Interliga. Exacto. un Y clásico. ahí es Se cuando fue se para cierra allá. y llega. Llega. Por eso, pero a lo que Y voy nosotros yo, vamos a a lo Sao que iba, Paulo. cuando fuimos a Sao Paulo, ahí lo entrevistaron, pero fue varias prensa a entrevistarlo a él. Sí. O sea, a lo mejor por este buen torneo que dices que había hecho, como que era el referente a lo mejor ahí en ¿Y ese algún partido. otro jugador así que... Digo, no sé, que te haya acá decepcionado? no No, fue a lo quiere mejor lo decir que algo esperaba. más, quiere decir, Severo quiere ¿Sabes decir qué algo pasó? más. No, no, no. Sí, dilo, no, dilo, no, sí. no, Tú no, le no. decías en los interescuadras, oiga, pásenla, oiga. No, yo sé quién era y yo no era. ¿Sabes qué pasa, Juan? Es que me pregunta Juan de otros, que muchas veces se presentaban situaciones que tenías que reaccionar y dentro de las posibilidades y lo que había medio escauteado, El mercado estaba muy limitado. y ¿sabes qué? Y otras eran, la verdad, apuestas, que el club decía, oye, vamos a apostarle para ver si funciona. No, a ver, te voy a dar un Sí, ejemplo. sí, puede ser. Hugo No, está Rodallega. teniendo una copa más. Hugo Rodallega vino acá. Tenía 18 años, ¿no? Se le complicó, estuvo acá y le costó. Lo prestamos al Atlas. Tuvo buen torneo. Regresó acá, le costó. Se fue al Necaxa. La Y rompió. del Necaxa fue vendido a Inglaterra y jugó en Inglaterra 10 años. Me tocó de compañero. en el Otro, que te digo que a veces el club... Y vino muy joven porque lo Sí. vieron en Fue un goleador de torneo Sudamericana. de la eliminatoria sudamericana juvenil. Y, sí, Y apa- dijeron, y- este es y tipo- te voy a dar otro ese es jugador, muy buen- muy buen otro jugador que era, proyecto. por eso te digo, dentro de las posibilidades que tenía el club decías, oye, vale la pena correr estas apuestas. Albert Ellis, Sí. el hondureño. Sí. Él estaba jugando, La era sub-20. un jugador que desde fuerzas básicas ya lo tenían, pero acuérdate que es la regla de la edad, de que no puedes. Y en ese momento se presentó la posibilidad, él estaba jugando los Juegos Olímpicos en Brasil, y hablamos con él, y sí, y el equipo, y arreglamos. Y vino acá, y son chavos, güey, hay que darles también un proceso. Lógico, el nivel de exigencia aquí es muy grande. Y criticaban, Albert Ellis, ¿dónde está Albert Ellis ahorita jugando? En Francia, güey. Jugó de aquí, se fue al Houston Dynamo, Anduvo prestado, luego lo compraron y ellos lo vendieron a Bélgica, a Portugal, perdón, y de Portugal ahorita está en Francia. Pero como tú dices, son los momentos de cada Claro. uno de los jugadores. O sea, Balbayano era
En Brasil era muy buen jugador, un jugador muy cotizado. Andaba pesado cuando llegó aquí y le costó la adaptación. Y vino nada más medio torneo. Medio torneo. Porque a lo mejor, Fue un préstamo. pero Fue un préstamo, medio torneo, porque no se iba a regresó hacer el Chupete. No se iba a Es invertir en el jugador. El Chupete. Entonces estaban viendo a ver qué jugador se podía traer a préstamo sin invertir. Porque no queremos invertir. El único jugador que podía traerse de esa manera con un cierto nivel era él. Y luego más jugadores. Estuvo el caso de Marlon de Jesús, el ecuatoriano. Sí. Habían dado muy bien en Ecuador. Goleador. Fuerte, rápido. Centro delantero, sí. Le costó, bueno, o sea, como club siempre tratas que lo que llega, tienes si son consolidados, bueno, dices, ya tienen una trayectoria, tienen un colchón. Pero cuando eran chavos, dices, lo que quieres es que le vaya bien y que le vaya muy bien y que crezca y a lo mejor dices, te sale un super éxito, güey. A ver, cuando llegó Felipe Baloy, nos criticaron por haber traído a Felipe Baloy. Y Felipe Baloy era capitán del Atlético Paranaense en Brasil. Y había marcado en la eliminatoria a Borghetti, impresionante Baloy. Y llegó acá y ve lo que fue el jugador de Baloy. Entonces, siempre tratas o buscas que lo que llega, pues tienes la ilusión de que funcione. Una pregunta para los dos. Sí. Pues son ahorita los estrellas del capítulo. Que ustedes estaban en esa gestión, que ahorita está pasando con Tigres un poco, de que deja a sus jugadores líderes, veteranos, más allá de renovarlos. Hablando de la famosa transición, ahorita que hablaste de Marlon y de cuando vinieron muchos colombianos juntos, pues estaba Buse también en esa época, antes, cuando nos empezamos a ir todos, ¿no? Como oportunidades, como lo que haya sido, se va Lucho, me voy yo, no sé si se va Walter, y se empieza a hacer esa transformación que un día iba a tener que llegar. Pero ¿tú crees, Luis, o el mismo profe, que si hubieran aguantado un poquito más ese mismo grupo, hubieran logrado que los que llegaran se adaptaran a la corriente que llevábamos y que hubiéramos logrado más campeonatos? Porque después de ahí se cae un poquito el equipo. ¿O piensas que como autocrítica o piensas que No, estuvo a bien? ver, yo te lo voy a decir como... Porque lo veo ahora en sí que Tigres como- y lo han como- hecho bien y los han mantenido. Te lo voy a ¿no? decir como aprendizaje a nivel directivo, ¿no? Creo que independientemente de que seas campeón y sigas siendo campeón, cada semestre o cada año tienes que estar renovando 1, 2 jugadores. Ese es el aprendizaje. No tanto. No, sí, O sea, que renovar. lleguen 1 o 2 jugadores. No, o 3, o sea, estar renovando, que estén llegando jugadores nuevos. Si se O acuerdan, sea, ¿piensas que en esa... ese fue el aprendizaje. ¿Sabes por qué? Ok. Porque en esa época que el equipo estuvo funcionando muy bien, ni le movíamos. Porque, oye, pues está muy bien, no hay que moverle. Y a todo equipo, aunque sea campeón, le tienes que incorporar jugadores, 1, 2 o si son 3, eso ya depende. Pero siempre que llegue 1 o 2 para que estén renovando esa Ese ese deseo. deseo. Pero deseo. yo hablo de... Ahorita Tigres lo vemos y se mantienen esos jugadores que son veteranos, que están a buen nivel porque están cobijados de muchos jugadores que llegan, también jóvenes, proyectos, y ya muchos ya consolidados porque hay buena inversión. Pero, a ver, profe, ¿tú crees que a lo mejor si hubieras mantenido a los líderes, de cierta manera, todos éramos líderes, pero a lo mejor los que resaltábamos más en el esqueleto del equipo, ¿no? Que estaba Chupete y yo arriba y estaba Lucho, Ayoví, y luego atrás pues tenías a jugadores como Basanta, como el mismo, aquí está Severo, William después se va. O sea, Sí, es ¿crees que conveniente. hubieran mejorado mantenerlos y así seguir logrando cosas? Sí. Eso es un recambio que se tiene que ir dando de una forma pausada, no tan rápida, porque precisamente para poder transmitir lo que es la jerarquía de los jugadores que se quedan a los jóvenes, es transmitirle precisamente el carácter, el deseo, lo que significa estar en la institución. Eso es fundamental. Ahora, hay que saber elegir muy bien ¿Quién en llega? los tiempos y los periodos y a quién traes, para que el que traiga tiene que venir
aprender y a llevar a cabo esa misma responsabilidad. Pero no puedes quitar a todos, ¿no? No puedes quitar a todos, porque de ahí también, bueno, también salimos Sí, nosotros, ¿no? Al final de pero cuentas. fue paulatino, pero también Pero se fueron sí, yendo. pero cada uno fue en una circunstancia especial. Sí, no. O sea, A ver, perdón, Luis. sí, sí yo me- no digo sí, que, sí, quiero- que, no, que fue pero- que tú decidiste no, no, o el profe pero de es que se van a ir importante, yendo. No. Es importante común comentarlo. O sea, acuerdo. sí, de repente se presentaban situaciones para el mismo jugador que era algo benéfico para él. A ver, acuérdense el caso de Basanta. Basanta estaba en el equipo y se fue a jugar el Mundial del 2014. Basanta con 30 años, güey. Y acabó el Mundial y lo quería la Fiorentina. Es una oportunidad. No, y siempre la transformación, la transición cuesta, No, ¿no? y fíjate. A Tigres le va a tocar. Pero en ve, un Hay momento. pero hay que saber elegir muy bien. Y hay que saber elegir esos momentos. Decir, se fue Basanta y después, ¿quién se quedó? Es ahí donde empieza la problemática. Decir, bueno, ¿a quién traes que tenga personalidad, característica física, el temperamento, para empezar a transmitir cosas importantes? Y alguien que vuelva otra vez a tener jerarquía. Claro. Pues eso es fundamental. O sea, tienes que ver a quién tienes que meter. Sí, es que le decía Severo. Llegó cuando- Ramos, ¿no? Es No, que- cuando Sí. nosotros, Pero fíjate, digan pero fuerte, no, es que ¿cuál lo estoy Ramos? platicando. Fíjate, no, te voy a decir, ¿Brasileño? Sí, sí, brasileño. Entonces cuando no lo conocí yo. ya lo habíamos No, ya no, lo, yo no estuve. Barra, fíjate, ¿no? ya Profe- lo habíamos no, el profe Cruz. a Víctor Ramos, No, a mí me ya corrieron- lo a mí habíamos me corrieron prestado antes. al Bahía de Brasil, que era de donde A venía. mí me corrieron antes. ¿eh? Del Bahía de Brasil, Sí. lo habíamos prestado por junio y al acabar el Mundial se llevan a Basanta. Y pues entonces vienes de regreso. Y Víctor Ramos, un jugador, sí tenía mucha personalidad, metía, jugaba Uf. pero sí, al metía. límite, güey. Pero imagínate las circunstancias que él venía de no jugar. Se va, jugaba mal. se va a su ciudad. Se va a su Sí, no ciudad anduvo de bien, donde a era. mí me tocó ya de fuera. Va. Y ya que está allá le dices, no, siempre no. También él en la cabeza ya venía, Sí, medio. pero con eso. eran las circunstancias que se presentaban que tenías que resolver. Bueno, vamos a ir a un corte pequeño para echar un taquito o algo ahí y regresamos ya nada más con finalizar las anécdotas, unas anécdotas de lo que vivimos de los campeonatos, un poco de lo que vivimos también en el campeonato del 2009, que yo creo que fue un campeonato donde todos entramos en un tema tanto emocional como mucho más fuerza grupal y terminamos con la que se cae el profe en Chicago, que Severo la contó, la cuenta terminamos ahorita. con esa anécdota y Me ver metieron el pie. sí. Hay otra Pero buena, que la cuente el profesor. profe porque ¿Cuál? En un entrenamiento, ¿se acuerda? ¿Cuál? Cuando iba pasando un jugador y que César, nada más se puso César duro, pero fue que lo tiró, que lo Sí. chocó. ¿Sí se acuerda? él busca hacer una pared y hace la pasada y el profe estaba con su libreta. Pues el profe está macizo, si lo ves, está macizo. Y como que se pone duro el profe, pues él volteando a ver si viene el centro. Y el profe se pone duro y quedó prácticamente desplomado. el Con jugador, espátula lo sacó. con espasmos mentales. Nada más escuchó, y desde ahí ya no volvió a jugar. O sea, César. Y el profe sin- César, ¿te sin- acuerdas de no, César? sin- No, El juvenil. profe ni se inmutó, nada más volteó a verlo al suelo. Aquí es. Y todavía dice el profe. Pensé que estabas muy Profe, ¿Qué jugador? ¿Qué No, jugador no fue? aguanta nada, güey. ¿Quién era? ¿Quién fue ese ¿Cuál fue? jugador? Este César Martínez. era- César Martínez. César Martínez. Ah, César. Ahí que Ah, estaba pues ahí. también. Pero bueno, vamos a ir con las anécdotas, vamos a un corte para comer algo y César terminamos con Martínez. 15, 20 minutos de Ya me- anécdotas de lo que vivimos ya en me comí 2009. todos los que creo que cacahuates es aquí. importante. El profe ya se acabó aquí los cacahuates y las papas para que traigan más y listo. Ahorita regresamos rápido.